Capítulo 10. Sobre la topología. Algunos terrenos son fáciles, otros difíciles, algunos neutros, otros estrechos, accidentados o abiertos. Cuando el terreno sea accesible, sé el primero en establecer tu posición, eligiendo las alturas soleadas, una posición que sea adecuada para transportar los suministros. Así tendrás ventaja cuando libres la batalla. Cuando estés en un terreno difícil de salir, estás limitado. En este terreno, si tu enemigo no está preparado, puedes vencer si sigues adelante. Pero si el enemigo está preparado y sigues adelante, tendrás muchas dificultades para volver de nuevo a él, lo cual jugará en contra tuya. Cuando es un terreno desfavorable para ambos bandos, se dice que es un terreno neutro. En un terreno neutro, incluso si el adversario te ofrece una ventaja, no te aproveches de ella. Retírate induciendo a salir a la mitad de las tropas enemigas, y entonces cae sobre él aprovechándote de esta condición favorable. En un terreno estrecho, si eres el primero en llegar, debes ocuparlo totalmente y esperar al adversario. Si él llega antes, no lo persigas si bloquea los desfiladeros. Persíguelo solo si no los bloquea. En terreno accidentado, si eres el primero en llegar, debes ocupar sus puntos altos y soleados y esperar al adversario. Si éste los ha ocupado antes, retírate y no lo persigas. En un terreno abierto, la fuerza del ímpetu se encuentra igualada y es difícil provocarle a combatir de manera desventajosa para él. Entender estas 6 clases de terreno es la responsabilidad principal del general y es imprescindible considerarlos. Estas son las configuraciones del terreno. Los generales que las ignoran salen derrotados. Así pues, entre las tropas están las que huyen, las que se retrasan, las que se derrumban, las que se rebelan y las que son derrotadas. Ninguna de estas circunstancias constituyen desastres naturales, sino que son debidas a los errores de los generales. Las tropas que tienen el mismo ímpetu, pero que atacan en proporción de 1 contra 10, salen derrotadas. Los que tienen tropas fuertes, pero cuyos oficiales son débiles, quedan retraídos. Los que tienen soldados débiles al mando de oficiales fuertes se verán en apuros. Cuando los oficiales superiores están encolerizados y son violentos y se enfrentan al enemigo por su cuenta y por despecho, y cuando los generales ignoran sus capacidades, el ejército se desmoronará. Como norma general, para poder vencer al enemigo, todo el mando militar debe tener una sola intención, y todas las fuerzas militares deben cooperar. Cuando los generales son débiles y carecen de autoridad, cuando las órdenes no son claras, cuando oficiales y soldados no tienen solidez y las formaciones son anárquicas, se produce revuelta. Los generales que son derrotados son aquellos que son incapaces de calibrar a los adversarios. Entran en combate con fuerzas superiores en número o mejor equipados y no seleccionan a sus tropas según los niveles de preparación de las mismas. Si empleas soldados sin seleccionar a los preparados de los no preparados, a los arrojados y a los timoratos, te estás buscando tu propia derrota. Estas son las 6 maneras de ser derrotado. La comprensión
de estas situaciones es la responsabilidad suprema de los generales y deben de ser consideradas. La primera es no calibrar el número de fuerzas. La segunda, la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos. La tercera, la insuficiencia de entrenamiento. La cuarta es la pasión irracional. La quinta es la ineficiencia de la ley del orden. Y la sexta es el fallo de no seleccionar a los soldados fuertes y resueltos. La configuración del terreno puede ser un apoyo para el ejército, para los jefes militares. El curso de la acción adecuada es calibrar al adversario para asegurar la victoria y calcular los riesgos y las distancias. Salen vencedores los que libran batallas conociendo estos elementos. Salen derrotados los que luchan ignorándolos. Por lo tanto, cuando las leyes de la guerra señalan una victoria segura, es claramente apropiado entablar batalla, incluso si el gobierno ha dado órdenes de no atacar. Si las leyes de la guerra no indican una victoria segura, es adecuado no entrar en batalla, aunque el gobierno haya dado la orden de atacar. De este modo, se avanza sin pretender la gloria. Se ordena la retirada sin evitar la responsabilidad, con el único propósito de proteger a la población y en beneficio también del gobierno. Así, se rinde un servicio valioso a la nación. Avanzar y retirarse en contra de las órdenes del gobierno no se hace por interés personal, sino para salvaguardar las vidas de la población y en un auténtico beneficio del gobierno. Servidores de esta talla son muy útiles para el pueblo. Mira por tus soldados como miras por el recién nacido. Así estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos. Cuida de tus soldados como cuidas de tus queridos hijos, y morirán gustosamente contigo. Pero si eres tan amable con ellos que no los puedes utilizar, si eres tan indulgente que no les puedes dar órdenes, tan informal que no puedes disciplinarlos, tus soldados serán como niños mimados y por lo tanto inservibles. Las recompensas no deben utilizarse solas, ni deben confiarse solamente en los castigos. En caso contrario, las tropas, como niños mimados, se acostumbran a disfrutar o a quedar resentidos por todo. Esto es dañino y los vuelve inservibles. Si sabes que tus soldados son capaces de atacar, pero ignoras si el enemigo es vulnerable a un ataque, tienes solo la mitad de las posibilidades de ganar. Si sabes que tu enemigo es vulnerable a un ataque, pero ignoras si tus soldados son capaces de atacar, solo tienes la mitad de posibilidades de ganar. Si sabes que el enemigo es vulnerable a un ataque y tus soldados pueden llevarlo a cabo, pero ignoras si la condición del terreno es favorable para la batalla, tienes la mitad de posibilidades de vencer. Por lo tanto, los que conocen las artes marciales no pierden el tiempo cuando efectúan sus movimientos, ni se agotan cuando atacan. Debido a esto, se dice que cuando te conoces a ti mismo y conoces a los demás, la victoria no es un peligro. Cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es inagotable. Análisis del capítulo. Al día de hoy, el punto en el que estamos de nuestra vida, estoy totalmente segura que todos hemos tenido que pasar por momentos que nosotros podemos catalogar en buenos o malos. Pero al final del día, los momentos son eso, momentos. Que nosotros les demos
una percepción o un sentimiento hacia un lado o hacia el otro es algo que totalmente depende de nosotros, y que a su vez lo que también depende de nosotros es la forma en cómo vamos a transitar a través de ellos. ¿Por qué? Lo que es un hecho es que no nos podemos esconder. No podemos huir por más que quisiéramos. Y sí, necesitamos enfrentarlos. El primer paso que en mi experiencia he detectado es que necesitamos aceptar ese momento. Claro, seguro nos cayó de sorpresa o no, pero necesitamos tomarlo para ponernos en acción. Es como cuando en la escuela presentamos un examen. Sabíamos que no queríamos hacer ese examen, pero ya estamos ahí, así que es necesario. Y justo nos tomábamos ese breve momento para tranquilizarnos un poco cuando empezábamos a poner nuestro nombre, fecha, grupo en esa hoja de papel. Funciona de igual manera cuando nos llega una situación a resolver. La tomamos, pones tu nombre, te relajas, respiras y tomas acción. Antes de contestar algo en ese examen, no empezabas a escribir como loco, ¿o sí? Claro que no. Tenías que leer lo que te estaban preguntando para así saber qué es lo que tienes que hacer. Es lo mismo en nuestra vida. Tengo que leer la situación, tengo que saber la situación para entender por qué se derivó, qué es lo que me están preguntando, y no responder o empezar a gritar como locos porque no avanzo. Posterior a leer las preguntas de tu examen, ¿qué hacías? ¿Recuerdas? Comenzabas a recordar, ¿no es cierto? Cuando estabas en clase e intentas recordar qué hacía el maestro, o recuerdas cuando estabas en tu habitación y tenías tus libros y cuadernos enfrente de ti. Tratas de recordar los procedimientos, cómo era la manera correcta de hacerlos, y de igual manera es necesario hacerlo con nuestra vida. Debes de recordar si ya has vivido algo similar y pensar cómo lo resolviste, o en dado caso de que no lo hayas vivido, debes de analizar con todo el conocimiento que ya tienes para poder establecer una estrategia o un procedimiento. Ahora bien, una práctica que siempre me dijo mi papá para hacer los exámenes fue: avanza respondiendo primero lo que se te haga más fácil, más sencillo, para que no pierdas tiempo tratando de contestar algo que puede ser más complicado, porque incluso puede resultar que resolviendo primero lo fácil, de repente recuerdes o conectes el cómo se tiene que resolver lo que se te hizo complicado. Esa es la respuesta. Si tenemos una situación que consideramos tan complicada que de manera directa no nos es posible resolverla, entonces rodéala. Aborda el problema con un ángulo diferente, tratando primero de resolverlo fácil y no desgastándote o perdiendo tiempo en algo que en este momento no puedes resolver, o bien no sabes cómo. Es muy probable que puedas detectar algo que no habías visto, o simplemente no te llevas al punto límite de estrés. Conociendo estas tácticas para poder abordar los momentos, ¿estás de acuerdo que depende de nosotros el poder salir, tomar acción o quedarnos estancados? Todo depende de cómo adecuemos o acostumbremos a nuestra mente para poder trabajar. Es algo simple, sí, porque conocemos las fases para lograrlo. Sin embargo, no es sencillo, porque depende de la práctica y la constancia para poder lograr un punto de equilibrio. En mi caso, muchas veces me he cachado que empiezo con el paso final para resolver una situación, pero justo eso es lo valioso, que te des cuenta que estás empezando con un paso que no es el número 1 y que puedas rectificar. Por otro lado, el constante aprendizaje te llevará a un nivel diferente de conciencia. ¿Pero por qué esto?
porque necesitas conocer más y jamás parar de aprender y poner especial énfasis en aquello que crees que te hace falta para potenciar tu crecimiento. Esto se asemeja a los días en los que te encontrabas estudiando en la escuela. Para avanzar de grado era necesario aprender cada vez más. O por ejemplo, si tu anhelo es subir de puesto en tu trabajo, investiga esas actividades que tienes que realizar en dicho puesto y mediante un examen de conciencia evalúa qué te hace falta y ponte en acción para obtenerlo. Y con eso mismo es lo que tenemos que continuar haciendo, ya que si no conoces o desarrollas habilidades, ¿cómo puedes subir de nivel en tu vida? El objetivo es solucionar o abrirnos brecha en el camino, pero dependemos de nuestra madurez. Ese camino puede ser empedrado, liso o simplemente quedarnos estancados. Muchas gracias por escucharme. Si este contenido te fue de valor, por favor compártelo. Déjame un comentario con tu opinión, que para mí es muy valiosa. No te olvides de suscribirte y nos escuchamos el siguiente capítulo.